No se sabe la historia. Y es importante que sepamos cómo relacionarnos como padres y también como hijos, porque todos los que estamos acá somos hijos. Todos somos hijos. Y algunos somos padres. Y esta palabra que traigo hoy, quiero que la pongamos en práctica, como hijos y como padres. Porque Dios nos dio un rol a cada uno de nosotros dentro de la familia. El esposo tiene un rol, la esposa tiene un rol, los hijos tienen un rol. Y Dios creó la familia y Dios ama la familia. El objetivo de Dios es que hayan familias y no personas separadas, porque Dios ama la familia. Dios ama que dentro de la familia haya orden. Dios instituyó y puso a cada persona un rol para que lo cumplamos. Yo quiero hablar un poco de esto porque considero que es muy importante que dentro de nuestro hogar hagamos las cosas como Dios las manda que hagamos. Nosotros somos seres relacionales y Dios nos creó para compartir con otros. Dios nos creó para hablar con otros, para jugar con otros, para salir con otros, para debatir con otros. Por eso en la pandemia había tanta gente triste, porque mucho tiempo encerrados como que se entristecían, se deprimían. Y en la época de la pandemia hubo muchos casos de depresión profunda en jóvenes, en adultos y en todas las personas, precisamente porque somos seres relacionales. Y Dios nos creó para que los relacionemos. Entonces, Dios creó al hombre primero. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre, ¿de dónde lo creó? Del polvo. Dios cogió polvo ahí y hizo al hombre. Y cuando lo vio, después de hacer la creación, Dios lo vio y dijo, está como aburrido. Le falta acción. Dijo, no es bueno que esté solo. Y dice la Biblia que cogió de la costilla del hombre y creó a la mujer. ¿Por qué lo hizo así? Porque Dios sabía la necesidad que tenemos los hombres de compartir con otros. Los hombres de casarnos con las mujeres de casarse con los hombres. Y hoy quiero hablar de dos roles dentro de la familia que son el rol de los padres y el rol de los hijos dentro del hogar. La relación entre padres e hijos es una relación que Dios creó para toda la vida. No es una relación temporal de pronto como un noviazgo o como un trabajo en una empresa que es temporal, sino es una relación hasta que nos muramos. Es temporal acá en la tierra, pero es hasta que el último día y minuto de nuestra vida acá en la tierra nosotros somos padres o somos hijos. Y hay ciertas cosas que debemos hacer para desarrollar bien nuestro rol dentro de la familia. Y lo primero es que quiero leer con ustedes el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, ¿te irá cómo? ¿Cómo le irá? Bien. Y tendrás una larga vida en la tierra. La Biblia dice que este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y la Biblia dice que si honramos a nuestros papás, nos va a ir bien. Pero yo veo que si lo contrario es que si yo deshonro a mis papás, pues no me va a ir tan bien en la vida. Debo honrarlos mientras estén vivos. Cuando son adultos, cuando son ancianos aún más. Debo honrar a mis papás porque esto es un mandamiento con promesa. Y también dice la Biblia que si yo honro a mis papás, voy a vivir harto tiempo. ¿Quién quiere llegar a los 100 años? Honre a sus papás, haga deporte, coma vegetales, no tome tanta gaseosa. Porque también tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero también Dios dice, si tú honras a tus padres, yo te voy a dar una larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿cómo honro a mis papás? Es la pregunta. ¿Cómo hago yo para honrar a mis papás? Porque hay muchos ingredientes que hacen parte de esto. Honrar a los papás
son diferentes cosas que tenemos que hacer nosotros como hijos. Y lo primero es que quiero hablarles de Jesús. Jesús siempre honró al Padre. Cuando Jesús vino a la tierra y se hizo un hombre, y Jesús estaba con sus discípulos, Jesús le hablaba a sus discípulos y siempre honraba a su Padre. Y en Juan 6:38, si podemos leerlo, dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Jesús hizo la voluntad de su Padre, Jesús obedeció. ¿Sí o no? Entonces uno como hijo debe obedecer a sus papás. Cuando los papás a uno le dicen algo, generalmente en la gran mayoría de los casos es porque quieren lo mejor para uno. Y uno muchas veces como hijo es terco y no quiere hacer caso porque le parece que los papás ya son viejitos y son de otro siglo, y uno dice no. Pero cuando ellos hablan, lo hacen porque lo aman a uno. Mi papá y mi mamá siempre me decían cosas cuando yo era joven y yo en su momento decía: estos están ridículos. Pero ahorita que soy papá soy igual a ellos. Y cuando le hablo a Juanfe me acuerdo de mi papá y digo: ahora soy igual, Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a sus hijos, uno les da instrucciones y para que ellos obedezcan y les vaya bien. Y Jesús le dice a sus discípulos: miren, yo vine del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine para obedecer a mi Padre. Entonces, ¿cómo honro a mi papá? Obedeciéndolo. ¿Ustedes quieren que les vaya bien? Obedezcan a sus padres. Háganles caso. La única vez que uno no debería hacerle caso a sus papás es cuando van en contra de la palabra de Dios. Si usted está con su papá en un supermercado y su papá le dice: guárdese esa mandarina, usted dice: no. Eso no va en contra de Dios, no es que voy a honrar a mi papá. No, pero generalmente ellos nos dicen cosas que son correctas, que son para nuestro bien. Y en Juan 15:10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesús obedeció al Padre y les estaba dando un ejemplo a los discípulos. Y cuando uno lee la Biblia, Jesús le está enseñando a uno que obedecer es honrar a los padres. Los que tengan padres, aún siendo mayores sus papás, obedézcanlos, hónrenlos, respétenlos. Otra cosa, ¿cómo honro a mis papás? Respetándolos. Levítico 19:3 dice: cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y por su padre. ¿Qué significa eso? Yo nunca debería decirle una grosería a mis papás. Y a mí me pasó una vez, yo le dije una grosería a mi papá. Él me estaba haciendo cosquillas y yo estaba ahí en la cama, yo tenía no sé cuántos años, como 28, no mentiras, no. No, era un niño. Y me estaba haciendo cosquillas y yo: que no, papá, que no. Y siguió y me oriné. Y me dio una piedra y le dije: suélteme, viejo. Y le dije la grosería. Fue tremendo, porque mi mamá preciso estaba haciendo aseo y tenía una escoba. Y yo salí huyendo dije: ¿a dónde huyo? ¿A dónde huyo? ¿Qué hago? Y vi el baño y dije: ahí es, y me metí en el baño. Mi papá quedó paralizado, como: uy, Y mamá me dijo: salga de ahí. Yo: no salgo. Salga de ahí porque lo que usted hizo. Hasta que después no les entro en detalles, pero me corrigieron. No con el palo de la escoba, tranquilos. Pero me corrigieron y me di cuenta el error tan grande que cometí al haberle dicho eso a mi papá. Pasaron unos días y mi mamá me dijo: tienes que pedirle perdón. Pero a mí me daba como pena, hasta que después de unos días me le acerqué y le dije: papá, perdóname por haberte dicho esta grosería. Y me abrazó y fue muy bonito porque encontré en él un perdón, amor. Y entendí y aprendí que uno nunca debe deshonrar a sus papás y respetándolos. Y respetar es decirles una grosería a sus papás. Es cuando ellos hablan, ignorar lo que dicen, como: eso no importa lo que digan mis papás. Es no tener en cuenta su opinión. Y entre más mayores son,
tiende el ser humano a menos oír a sus papás porque uno empieza a crecer y a tener su criterio. Pero muchas veces lo que ellos dicen es sabiduría. La Biblia dice que las canas son señal de sabiduría. Entonces yo honro a mis padres respetándolos, no insultándolos, no criticándolos. Cuando yo hablo mal de mi mamá, cuando yo hablo mal de mi papá a sus espaldas, yo estoy respetando a mis papás. Yo puedo hablarle a mi papá y decirle su error frente a frente. Mira, papá, yo creo que esto no está, pero no está bien o me parece, pero no a espaldas de ellos, porque eso se llama murmuración. Y la consecuencia de la murmuración, eso desagrada a Dios. Entonces yo también honro a mis papás cuando no hablo mal de ellos. Si sus papás hacen cosas o no hacen cosas que a ustedes les gusten o no les gusten, no, en las reuniones familiares no se pongan a hablar mal de sus papás. Ahorita que viene Navidad, hay gente que todo el tiempo está hablando mal de los papás. Es que mi papá no sé qué, es que mi mamá. Y eso es deshonrar a los papás. Uno debe guardarles la espalda a los papás, ¿sí o no? Decirles las cosas en amor, pero no andar hablando mal de ellos delante de otras personas, porque eso es deshonrar a los padres. Proverbios 20:20 dice: si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Porque algunos mueren jóvenes porque insultaron a sus papás. En la traducción lenguaje actual dice: el que maldice a sus papás morirá antes de tiempo. Muchos mueren jóvenes o antes de tiempo porque todo el tiempo han estado insultando a sus papás, hablando mal de sus papás y respetando a sus papás. Y la Biblia es clara y dice: si tú maldices a tus papás, morirás antes de tiempo. Entonces yo honro a mis papás cuando hablo bien de ellos, cuando no murmuro de ellos, en contra de ellos. Pero yo también honro a mis papás cuando los escucho. Proverbios 1:8 dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige, no descuides la instrucción de tu madre. Cuando yo escucho a mis papás, sus consejos, estoy siendo sabio y estoy honrándolos. Y eso me garantiza eso me garantiza una larga vida y que me vaya bien en todas las cosas que yo haga. Y cuando ellos envejecen, debemos darles el valor que merecen. Miren, cuando en el lugar donde antes quedaba la iglesia hay muchos ancianatos. Y habían viejitos con sus papás vivos que los mandaron para el ancianato. O sea, los papás los tiraron a los papás, los mandaron por allá a que se defiendan solos, ya unos viejitos. Un comportamiento totalmente fuera de lo que Dios manda en su palabra. Cuando yo debo honrar a mis papás cuando sean viejitos, cuando ya casi no se puedan mover, tengo que cuidarlos, tengo que estar con ellos y no quedarme ahí, no mandarlos por allá a un ancianato a que se mueran por allá solos, porque eso no es honrar a los papás. Proverbios 20:29 dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. ¿Cuántos canosos hay acá? Pues tienen el pelo pintado ustedes. Déjese las canas, que eso, ahí sí, cuando uno lo ve, no va y sí va a decir: bueno, pues sí, de pronto es sabio, porque mire, acá hay gente muy sabia llena de canas. Las canas son el esplendor de los ancianos. Entonces, uno debe honrar a los papás. También uno debe honrarlos si puede económicamente. Miren, cuando uno fue niño, los papás le dieron a uno todo. Yo recuerdo una vez que mi papá me dio el último billetico que tenía. Y yo me fui al colegio o a la universidad, no me acuerdo, con eso. Y él ya no tenía más, pero me dio hasta lo último que tuve en ese día. Yo digo, hoy en día, yo lo ayudo cuando él necesita ayuda económica. ¿Por qué? Porque sé que eso es un principio de bendición. Escúchenme bien, si ustedes tienen papás, honren a sus papás. Mándenles una ayuda, no los dejen solos. Hay papás que lastimosamente no se pudieron pensionar.
Y ahorita está uno ya de viejo, pues ya no es igual conseguir trabajo. Pero para eso Dios les dio hijos. Y nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres, bendecir a nuestros padres, darles a nuestros padres una ayuda económica, porque eso es señal de que estamos honrando a nuestros padres. No nos olvidemos de ellos, no los ignoremos, no los dejemos a un lado. Llámenlos si ya no viven con ellos, estén pendientes de ellos, qué necesitan, cómo están. Y no los dejemos ahí tirados. Y como hijo, mi comportamiento como padre debo ser yo ejemplo. ¿Cuántos padres hay acá? Miren, uno predica más con su ejemplo que con sus palabras. Uno muchas veces dice y dice, pero decir no sirve de nada si yo no hago. Y como padre, mi comportamiento debe ser que yo debo ser una persona ejemplar. En Juan 5:19 dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Jesús estaba diciendo, lo que mi Padre hace, yo lo imito. Y lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo imitan. Por eso como padres debemos ser ejemplo en todo. Jesús le dijo a sus discípulos, dice, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Jesús estaba diciendo, lo que mi Padre hace, yo lo hago. Y nos estaba enseñando, nos estaba diciendo, lo que tú haces, tus hijos lo imitan. Por eso hay papás borrachos y los hijos son borrachos, porque los vieron siempre llegar borrachos a la casa. Y uno tiende a copiar lo que ve en la casa. Uno tiende a copiar el comportamiento de los papás. Entonces, tenemos que dar ejemplo. Yo a mi papá nunca lo vi llegar borracho a la casa. Por eso yo tampoco he llegado borracho a mi casa. Yo no llego, no mentiras. Que lo entendió, lo entendió. Yo nunca lo vi llegar borracho. Entonces yo nunca he llegado borracho a mi casa. Pregúntenle a Joa. ¿Por qué? Porque vi un ejemplo. Él no me decía no se emborrache. Él nunca se emborrachó. O por lo menos yo no me di cuenta. Yo nunca vi a mi papá pegarle a mi mamá. Por eso yo a Joa tampoco le he pegado. Me han dado ganas, pero me las he aguantado. Yo vi a mi papá sirviendo en la iglesia y yo creo que una de las causas por la que yo estoy acá parado, que hoy no vinieron porque se fueron para un matrimonio, mis papás, pero estoy acá parado porque siempre los vi sirviendo a Dios, predicando. Ellos en el conjunto donde vivíamos todos los domingos cogían ese citófono desde las 8 de la mañana y empezaban a llamar gente, a invitarlas al salón comunal a las personas para el culto. Y el culto en el salón comunal eran mis papás y yo con una guitarra. Y los vi siempre sirviendo a Dios, por eso les puedo decir, estoy acá parado porque vi un ejemplo. Ellos no me dijeron hágalo, sino que su ejemplo me hizo hacerlo. Miren papás, que sus hijos los vean lavando la loza. ¿Cuántos dicen amén? Que sus hijos los vean lavando la loza. En serio, porque es que eso es machismo cuando dicen que todo le toca a la mujer, no es así. En mi casa es al contrario, feminismo, me toca lavar la loza, los baños. Demos ejemplo. Es molestando, allá está mirando. Me está mirando como. Demos ejemplo, papás. Miren, papás, que sus hijos los vean orando. Que sus hijos los vean por las mañanas orando. Yo recuerdo cuando me levantaba, mi papá estaba orando. Me levantaba otros días, estaban mi mamá y mi papá orando. Y yo los veía orando. Nunca me dijeron, venga, oramos, sino que con su ejemplo yo empecé a ver algo y el Espíritu Santo lo puso en mí. Y ahora lo replico porque lo vi en mi casa. Papás, en sus casas no debe haber malas palabras porque sus hijos las van a repetir.
Cuando usted le dice a su esposa o a alguien una grosería cuando va manejando, su hijo lo va a repetir. No hagan la prueba porque lo hace. Los hijos lo hacen. Ellos son, cuando están en ciertas edades, son unas esponjas y todo lo que uno hace o dice, ellos lo repiten. Entonces Jesús dijo, yo imito a mi papá. Papás, hagan las cosas de tal forma que sus hijos cuando los imiten estén agradando a Dios. Que nuestros hijos nos vean tratando bien a nuestra esposa. Que nuestros hijos vean a las mamás tratando bien a su esposo. Papás, el papá es proveedor. La Biblia dice que Dios le dio el rol al padre como el proveedor del hogar. Y hay momentos en los matrimonios donde él se queda sin trabajo y la esposa tiene que obviamente ayudar porque somos una sola carne, somos un equipo. Pero la labor del papá es proveer. ¿Cuántos papás? Digan conmigo, papás, mi labor es ser el proveedor. Entonces, nuestros hijos tienen que ver a un papá que trabaja, a un papá que está esforzándose por llevar provisión a la casa, a un papá que va a hacer mercado, que en lugar de quedarse ahí echado, dice voy a ir a hacer mercado, que los hijos lo vean a uno haciendo eso, que los hijos nos vean haciendo, trabajando, laborando, orando, porque ellos van a repetir, van a hacer lo que nosotros hacemos. El papá es el sacerdote. El papá debe enseñarle a sus hijos a orar, y en esto, por ejemplo, a mí me ha costado porque muchas veces llego de trabajar y estoy cansado y he visto a Joa y estoy luchando con eso, porque algunas veces digo, estoy cansado, ya quiero parar, he trabajado todo el día, pero la veo que ella todas las noches llama a Juanfe y dice, vamos a orar, vamos a orar. Yo digo, yo tengo que también hacer parte de esto y me he involucrado. Ahí voy trabajando, porque no le estoy diciendo mi hogar es perfecto, no. Pero la labor de un padre es enseñarle a sus hijos a orar. Papás, más que darles todo lo que ellos quieran, que es un error, cuando uno le da a un hijo todo lo que pide, se lo está tirando. Uno le tiene que enseñar a un hijo a ganarse las cosas. Uno le tiene que enseñar a un hijo con pequeñas cosas a ver que las cosas se ganan trabajando, con esfuerzo, con dedicación. Uno no puede malcriar a un hijo y decirle, tome todo. Una vez oí a un pastor en un ayuno que invitamos y él decía que él cometió un error de darle a su hijo el carro más fino, porque se le saltó la etapa de que se pinchara, de que se varara en la calle, de que le tocara desbarar, y él dijo, me equivoqué, debía haberle dado un carro un poco menos para que él aprendiera su primer carro, que las cosas también no son todas regaladas, hay fáciles. Entonces, como padres somos ejemplo, nuestros hijos nos están viendo. Y yo les pregunto hoy, papás, les pregunto hoy, mamás, ¿cómo están hablando en la casa? ¿Se agarran delante de sus hijos? ¿Sus hijos ahí mirando y ustedes ahí insultándose? Porque suele pasar. Yo algunas veces que discutía con Joa y Juanfe ahí parado, ¿qué significa tonto? Ellos absorben todo. Entonces hemos decidido hablar, discutir en amor si ellos están ahí. Porque yo no quiero que mi hijo el día de mañana insulte a su esposa, pero si él me ve haciendo eso, lo va a hacer. Los que no se han casado, les estamos dando un consejo para cuando se casen, para cuando sean padres. Sus hijos están viendo. Y Jesús lo dijo, yo veo lo que hago, lo que el Padre hace, yo lo hago. Lo que nuestros hijos hacen, lo que nosotros hacemos, nuestros hijos lo tienden a hacer. La mamá cuida de sus hijos. ¿Cuántas mamás hay acá? Cuida de sus hijos la mamá. Porque muchas veces el papá se queda dormido y el chino no ha comido. O yo soy el único que le pasa eso. Hace poquito Joa se fue con unas amigas de la universidad a comer y llegó a las 11:30 y yo estaba cansado y me quedé dormido y Dani estaba con el pañal como así, sin pijama, Juanfe al lado así, no había comido, pero no fue malo, es que me quedé dormido.
Ya me dijo, Juan, pero me fui una noche y mira todo lo que pasó acá. Y yo, mi amor, es que tu labor es cuidar a tus hijos, yo ya trabajé todo el día. Tenemos roles, no es que uno no lo haga, ¿no? Pero la mamá debe cuidar a sus hijos, debe estar pendiente de sus hijos. Me encanta ver cómo mi esposa le pregunta a Juanfe, ¿qué hiciste hoy? ¿Con quién hablaste? ¿Qué te dijeron? Acuérdate de esto, hay que perdonar, hay que compartir, llévale esto a tu profesora. Yo digo, y Dios mío, yo creo que yo no sería capaz de hacer tanta cosa en 5 minutos, todo lo que le dice. Yo solo pienso en otras cosas, tengo que trabajar, tengo que preparar la prédica. Somos diferentes, pero somos un equipo. Los casados son un equipo con su pareja. No todo lo hace ella, no todo lo hace él. Nos repartimos las funciones y nuestro hogar funciona de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Como padres debemos conocer la vida de nuestros hijos. Ustedes tienen que saber, sus hijos, qué están hablando con sus amigos del colegio, de la universidad. Ustedes tienen que saber como papás, sus hijos, qué están mirando. Yo les conté hace un tiempo que mi hijo empezó a ver una serie ahí en Netflix, porque Netflix tiene cosas buenas, pero también es un instrumento del enemigo para dañar la identidad de los niños y de los adultos. Es increíble, pero también. Y estaba viendo un programa ahí y me senté a verlo y había un muchacho que yo no se sabía si era mujer o hombre. No se sabía, y yo me dijo, Juan, ese programa a mí no me... Yo creo que este programa quiere infundirles a ellos, dañarles la identidad sexual. Y me puse a verlo con Juanfe un día y me di cuenta que era una porquería de programa. Y le dije, ¿te queda prohibido ver esto? ¿Por qué, papá? No es el momento para explicarte por qué, pero no lo puedes ver más. Yo les pregunto, ¿ustedes saben sus hijos qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Con quién están? Juan 10:15 dice, como también mi Padre me conoce a mí. Jesús dijo, mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Hay papás que no saben ni cuántos años tiene su hijo. Ay, usted cumplía hoy. Así hay papás. Hay papás que no saben ni siquiera que tienen hijos porque los dejaron tirados por allá en pueblos. Hombres, no sean mujeriegos. Ayer hablaba con una persona que trabaja con nosotros que le estaba dando un consejo al otro y le decía, deje de ser mujeriego, porque si usted sigue así, cuando sea mayor se va a quedar solo. Esa es la consecuencia de un hombre mujeriego. Al final se queda solo, que todas las mujeres dicen, uy, no, Entonces, hombres, no sean mujeriegos, seamos, como dice la Biblia, esposos de una sola mujer, con los ojos en nuestra esposa y no más. Tenemos que conocer qué música escuchan nuestros hijos. Tenemos que saber qué están viendo nuestros hijos. Hace unos días le compramos a Juanfe un juguete que se llama Pop-It. ¿Sí lo han oído? Y ignorantemente no nos dimos cuenta, pero el Pop-It tenía la bandera homosexual. Pues no nos dimos, como que no pusimos cuidado, lo compramos y él vino acá a la iglesia con eso. Y yo lo veía caminando con eso y el Espíritu Santo me habló y me dijo, eso que él tiene en su mano es una señal de homosexualismo. Y yo, y fui y miré eso y era la bandera de ellos que han usado para... Y ahorita vayan a un centro comercial en Falabella, fui ayer, camisetas con esos colores que ellos usan para su bandera. Y hay papás bien ignorantes que les compran eso y se lo ponen a los hijos. Yo se lo dejé una noche el juguetico y cuando me di cuenta con Joa, le quitamos el juguete, le explicamos y le compramos uno que no tenía eso. Pero tenemos que estar atentos a nuestros hijos que están viendo, que están usando. Ahorita ese tema está atacando la niñez, por eso es tan importante que abramos nuestros ojos y miremos todo lo que nuestros hijos hacen, dicen. Jesús, el Padre conocía a Jesús. Y uno como padre debe conocer bien a sus hijos, enseñarles, saber qué música escuchan, saber qué están mirando en el celular, cuáles son los amigos que tienen nuestros hijos en el celular.
¿Con quién están chateando nuestros hijos? Hace un tiempo alguien me contó acá en Kids que estaban escribiéndolo a uno de nuestros niños porque lo querían meter en esas cosas pornográficas. Imagínense. Y uno es inocente, uno dice, no, eso no tiene nada. Pero el enemigo busca cómo dañar. Por eso como padres tenemos que estar atentos de nuestros hijos, que están viendo, que están haciendo, que están mirando, que están escuchando. Pero también como padres debemos corregir a nuestros hijos. Y cuando Dios habla de corrección, Dios no solamente habla de un regaño. La Biblia dice en Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. La Biblia dice, y la Biblia no es un manual de abuso de menores, de que dele duro, no. Pero la Biblia sí dice, a los hijos hay que corregirlos. Ponme otra vez el versículo, porfa. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Cuando uno corrige a un hijo, uno debe corregir a su hijo sin ira. Cuando uno coge a un hijo y le da durísimo, lleno de ira, uno sí es un abusador ahí que está pegándole a una persona. Pero por eso, ¿cómo se corrige a un hijo? A un hijo lo corrige cuando uno no está airado. ¿Sí les ha pasado que si uno se llena de ira y le quiere pegar un cocotazo ahí dentro del carro, que hasta uno le manda el manazo? A mí me pasó una vez, cállese, chin. Y yo, ¿por qué haces eso? Acuérdate que no puedes ser airado. Y yo, y me tuve que aguantar. Acuérdense que hay un lugar para bebés, porfa. Es que yo me desconcentro muy rápido. Termino hablándoles por allá del tercer cielo. Cuando uno corrige a un hijo, uno tiene que calmarse. Si uno está furioso, uno no puede coger a un hijo y golpearlo durísimo ahí porque no está obrando la justicia de Dios. La Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, a un hijo sí se le corrige y se le corrige con vara, pero no con un palo o con un cable de plancha o furioso, no. Dice la Biblia que a un hijo se le corrige, pero se le debe corregir sin ira. Entonces, papás, cuando van a corregir a un hijo, ustedes no pueden corregirlo en el mismo instante que cometió la falta porque uno está airado. Uno tiene que esperar. Si puede, vaya y dígale al Señor, Señor, estoy bravo, quiero hacer esto, y Dios a uno lo va a tranquilizar. Pero uno no puede dejar pasar la corrección. Porque cuando uno no corrige a un hijo, la Biblia dice que uno está casi que odiando, lo dice ahí. Quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces, cuando corrijamos a un hijo sin ira, con amor, pero debemos corregirlo. También dice Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará de él. No es cogerlos a golpes, no es darles una golpiza, no es dejarles la nalga moreteada, no. Pero si es necesario ir y decirle, nosotros ¿cómo lo hacemos? Le decimos, te voy a corregir porque no me hiciste caso. Te voy a dar una varita. Y él ya sabe. Se pone a llorar antes de que uno hace severo escándalo, pero no te echo nada. Y uno no es que le dé durísimo, pero sí le da un castigo con la varita. Y luego se acerca a uno, se pone en la posición del niño, se arrodilla y lo mira cara a cara. Y le dice, te amo hijo, te amo hija. Y te corregí porque hiciste, uno le explica por qué lo corrigió. Uno es que le dé ahí una golpiza y se va. Uno tiene que explicarle a los hijos, ellos no son animales, ellos entienden, así sean pequeños. Y uno le explica, te corregí porque hiciste esto y esto no está bien. Y cuando uno hace eso, uno ha ganado el corazón de su hijo. Escúchenme bien. Parece una locura, pero si a que le acaba de pegar con una varita, uno ha ganado el corazón de su hijo porque uno lo corrigió en amor y uno le explicó la falta. Y uno está formando gente con principios, con valores, temerosos de Dios,
honestos. Uno necesita que lo corrijan. La Biblia no aprueba ni consiente el abuso físico. La Biblia lo que dice es: corrige a tus hijos en amor, sin ira, pero con sabiduría. Y no dejes pasar la falta, sino corrige. No debemos corregir con ira, porque esto no nos va a llevar a nada. Cuando uno corrige con ira, lo que hace es dañar la relación con sus hijos. Y los hijos le tienen miedo después. Uno por eso debe corregir en amor. También como padres debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Y es que muchas veces le dejamos eso a la iglesia. No, usted vaya allá y que allá le enseñen. Y no es así. Y esto es algo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Como padres, así nuestros hijos sean ya adultos. Miren, mi papá todavía nos coge a mí y nos dice esto de la Biblia, nos dice una palabra, ora por nosotros, nos está enseñando la palabra, aún ya cuando somos ya mayores. A los hijos hay que enseñarles. Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. A nuestros hijos hay que hablarles la palabra todo el tiempo. Por las noches, cuando uno va en el carro, preguntarles: ¿qué aprendiste en la escuela dominical? O si son mayores, ¿qué palabra Dios que te habló en el devocional? Y enseñarles la palabra. Cuando uno enseña la palabra de Dios a sus hijos, uno está haciendo la labor más importante a la que Dios le mandó sobre esta tierra. Y esto es algo en lo que yo todavía necesito que Dios me siga ayudando, porque algunas veces me cuesta, pero sé que es mi responsabilidad como papá, como sacerdote, enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. Escúchenme bien, padres. La Biblia dice que debemos dejar herencia a nuestros hijos. En Proverbios 13:22 dice: la gente buena deja herencia a sus nietos. Papás, no les dejen deudas a sus hijos. Traten. Que se muere el papá y el hijo lo llaman de data crédito, de un montón de lugares, porque el papá, en lugar de dejarle una herencia, le dejó un montón de deudas. Cuando estaba preparando esta prédica le dije: Señor, gracias porque tú me vas a dar una casa propia. Y leí eso y dije: me faltan 2 casas más, porque voy a dejarle una herencia a mis hijos. La gente buena deja una herencia a sus nietos. ¿Qué significa eso? Le dejó a sus hijos. Trabajen para dejarle a sus hijos una herencia y un legado. Un legado y una herencia. Si a mí me preguntaran de lo que su papá le ha dado, ¿qué es lo más valioso? Fue que me enseñó a amar al Espíritu Santo. Me dejó un legado. Él no está hoy acá, pero me enseñó a amar a Dios, a buscar a Dios. Me dejó un legado. Cuando yo llegaba a jugar fútbol, él me miraba y me decía: serás un pastor. Y yo le decía: no, olvídese, yo voy a ser futbolista. Llegaba a los 15 días: serás un pastor. Estaba estudiando en la universidad y pasaba por la sala y me veía escribiendo. Me tocaba la espalda y me decía: serás un gran pastor. Y yo: pero ¿qué le pasa? Me la tiene montada. Y empezó a declarar palabras sobre mi vida, porque esa es la labor de un papá, de una mamá: bendecir a sus hijos. En lugar de decirle: usted es un bruto, usted no sirve para nada, usted no hace nada bien, usted es un desordenado. No aten a sus hijos, no aten a sus papás, bendíganlos.
Así no lo sean todavía, llamen las cosas que no son como si fueran. Si tu hijo ahorita está en el mundo por allá en un pecado terrible, no importa, cuando lo veas dile: Dios te bendiga, serás una sierva de Dios. Y aunque en el momento uno piensa: se enloqueció mi papá, en el espíritu Dios está comenzando a trabajar. Papás, bendigan a sus hijos, háblenles de la palabra de Dios en todo momento. Profeticen sobre ellos, suelten las bendiciones sobre sus hijos. No se queden siempre mirando lo malo, bendíganlos. Déjenles un legado, que los vean a ustedes sirviendo en la iglesia, orando, predicando la palabra, y no que los vean por allá en una taberna tomando cerveza, o por allá con otra mujer siendo infieles, porque ese es el legado que le estamos dejando a nuestros hijos. Y órenle a Dios para que los prospere, y pídanle a Dios que les permita dejarle a sus hijos una herencia. ¿Qué nota? Que cuando uno muera, sus hijos digan: no, yo ya quedé, mejor dicho, montado. Mi papá se murió y me heredó una casa, me heredó un negocio, me heredó unos ahorros, no sé. Porque la Biblia dice: la gente buena deja una herencia a sus nietos. Y yo no sé si tú tengas ahorita o no, pero yo sé que una pequeña oración puede mover la mano de Dios. Y tú puedes dejarle una herencia a tus hijos y a tus nietos. No una deuda, una herencia. No un mal ejemplo, un legado. Que tus hijos se conviertan en siervos de Dios, porque tú desde hoy lo vas a empezar a llamar así. Cuando hoy lleguen a la casa, pónganle la mano en la cabeza a sus hijos y díganle: tú serás una gran sierva de Dios, tú serás un siervo de Dios, tú serás una persona que bendecirá a otros. En tu hogar jamás va a haber divorcios. En nuestra boca hay milagros. Tú serás una gran doctora, tú serás un gran adorador. Pero esa es la labor de un padre: no hundir, no maldecir, no destruir a los hijos, sino bendecir. Tantas veces me lo dijo mi papá: serás un pastor, que yo ya dije: bueno, ¿dónde abrimos la iglesia? Dios fue cambiando mi corazón, porque había alguien profetizando sobre mi vida. Por eso no importa si tu hijo ahorita está en el mundo, o está en las drogas, o está en un pecado que no le agrada a Dios, o está cometiendo cosas que desagradan a Dios. Tú comienza a profetizar. Di conmigo: voy a llamar las cosas que no son como si fueran. Un día Jesús iba caminando y le dijeron que se había muerto una niña. Y Jesús fue, y cuando entró al lugar estaban todos llorando. Y Jesús dijo: ella no está muerta, ella está dormida. Pero ella estaba muerta. Pero Jesús activó un milagro con su declaración. Tú vas a decir: mi hogar no está destruido, mi hogar Dios lo va a restaurar. Y comienzas a declararlo, y comienzas a declararlo. Yo salía con Juanfe, no podíamos quedar embarazados, lo alzaba: tendrás un hermano, tendrás una hermana, no sé qué venga, pero tendrás. Y todos los días lo declaraba. Iba para el trabajo, lo declaraba. Estaba en las noches, lo declaraba. Pegué una foto de Joa cuando estaba embarazada de Juanfe, y cuando oraba la miraba embarazada y decía: volverá a estar embarazada. Y fue una guerra tenaz. Lloré mucho, lloré mucho en mi cuarto, en el cuarto de Juanfe, pero no detuve la confesión de fe, de creer que Dios puede cambiar las circunstancias. Dios puede cambiar las circunstancias de tu vida. Dios puede levantarte del pozo. Dios puede darte un hogar. Dios puede bendecirte hacia ahorita no tengas nada. Ese es nuestro Dios. Un Dios que cambia la maldición en bendición. Un Dios que cambia el lamento en gozo. Un Dios que cambia la enfermedad en victoria, la ruina en sobreabundancia. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos creen que hay un Dios así? Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Sean buenos hijos,
Honren a sus padres. Bendigan a sus papás. Yo tuve un día que decirle a mi papá: papá, perdóname porque he hablado mal de ti. A mí no me gustaban ciertas cosas que él hacía como pastor y yo me ponía a criticarlo con mi mamá. Pues pero yo la llamaba bien bruto, bien bruto. Y así lo hice por un tiempo hasta que Dios me dijo: no sea tan bruto. Usted no sabe la estupidez que está haciendo cuando habla mal de su papá. Y tuve que decirle: hablé mal de ti, dije esto, dije lo otro. Perdóname. Me perdonó. Y Dios comenzó a cambiar mi vida en muchos aspectos. Honren a sus padres hasta el último día. Y como hijos, como padres, seamos ejemplo. Dejémosles un legado, hablemosles de Dios, declaremos que Dios los bendecirá. No sirve de nada andar hablando de lo malo de la situación. Usa tu boca para declarar cambio en tu circunstancia. Muchas veces: no, es que estoy sin empleo, no, es que nada, que pasa esto. Y nos dedicamos a atar, a dañar. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la palabra, de la lengua. A partir de hoy cambia tu declaración: mis hijos son una bendición, mis hijos son lo mejor, los bendigo. Así ya sean mayores. Seamos una generación diferente. Que cuando el enemigo nos vea orar, tiemble. Que el infierno tiemble, porque nosotros somos una generación victoriosa que ama a Dios. Vamos a orar y luego quiero orar por los que vienen por primera vez, pero antes de hacerlos salir, yo quisiera que oráramos y le digamos hoy a Dios que nos perdone si hemos sido malos hijos. Súbele un poquito a la música y yo quiero que tú ahí sola, le digas hoy al Espíritu Santo y le digas hoy al Señor: Señor, perdóname porque de pronto no he sido el mejor hijo, Dios. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos deshonrado a nuestros papás. Hemos hablado mal de nuestros papás. Padre, perdónanos, porque muchas veces los hemos irrespetado. Hemos dicho: mi mamá es una vieja no sé qué, mi papá es un no sé qué, y eso te desagrada. Yo te pido perdón y quiero que ahí donde tú estás le digas: Señor, perdóname por haber maldecido o haber hablado mal de mis papás. Perdóname si he irrespetado a mis papás. Perdóname, Señor, si he insultado a mi mamá o a mi papá. Perdóname, Padre, si ya no escucho a mis papás, si los ignoro. Perdóname si no han tenido, Señor, una ayuda económica de parte mía y lo han necesitado. Te pido perdón, Señor. Así su papá ya se haya muerto, no importa, vas a decirle hoy a Dios: Señor, yo te pido perdón si en algún momento actué de la forma incorrecta, Señor. Padre, y hoy bendigo esta iglesia. Y hoy declaro que esta es una iglesia de hijos que honramos a nuestros padres. Yo declaro que somos una iglesia que ama a nuestros papás. Y quiero que bendigas a tu papá. Si lo tienes ahí al lado, mucho mejor. Si no, no importa. Vamos a bendecir a nuestros papás. Y vas a nombrar su nombre y vas a comenzar a bendecirlo o a bendecirla, si aún vive. Hoy bendecimos a nuestros padres. Hoy te damos gracias por lo que ellos hicieron por nosotros cuando éramos unos niños. Y hoy bendecimos a nuestros papás en el nombre de Jesús. Y hoy te doy gracias por los papás que me tocaron. Y vas a abrir tu boca, iglesia. Súbele un poco, quiero que oren. A algunos les da pena. Dani, porfa, súbele un poco. Y yo quiero que bendigas a tus papás.
si aún vive, Señor, bendice la vejez de mis papás. Señor, yo te pido por mis padres, y así como yo lo estoy haciendo, quiero que lo hagas tú. Señor, hoy yo te pido, Padre, que ellos puedan ver las promesas que les diste años atrás. Hoy bendigo a mi papá, a mi mamá, los amo, los honro, los perdono y perdono a mi papá si fue un hombre que me golpeó. Sana, Espíritu Santo, sánalos. Tu papá te golpeaba, pero tienes que perdonarlo. Tu mamá te abandonó, tienes que perdonar. Hay un manto de sanidad en este lugar. Espíritu Santo, sana. Sana al que está herido, al que tiene el corazón herido. Y hoy vas a decir: Señor, hoy perdono a mi papá, porque no fue el mejor ejemplo de pronto, pero hoy lo bendigo, Señor. Hay personas acá que fueron abusadas físicamente por sus padres, los golpearon, los insultaron, pero Dios te dice hoy: yo cambio tu nombre y no eres lo que te dijeron, eres mi amado hijo, te dice el Señor, y yo te amo y di mi vida por ti, y hoy tienes que perdonar, hoy tienes que perdonar. Y hoy bendigo a mi mamá. Y hoy bendigo a mi mamá, una mujer esforzada, laboriosa, virtuosa. Y bendice a tu mamá. Y Rababashi aquí hacia cae. Señor, trae sanidad. Trae sanidad en los corazones de estos hijos. Trae sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Rababashi cae. Dios, sana tu pasado. Dios, sana tu pasado. Dios, sana tu pasado. Dios, restaura esas relaciones rotas en este momento en el nombre de Jesús. Dios, restaura y sana esas relaciones rotas. Aleluya, aleluya. Satanás te echó fuera ahora todo rencor, todo dolor del pasado. Hoy se va fuera en el nombre de Jesús. Hoy oro por las familias, Dios, que han estado divididas, peleando de pelea en pelea, y echo fuera todo pleito de las familias que están en este lugar en el nombre de Jesús. Si tu pareja te fue infiel, hoy vas a perdonar. Y yo perdono, eso ya quedó atrás. Eso ya quedó atrás. En el nombre de Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, un manto de sanidad en este momento. Y quiero que comiences, quiero que continúes bendiciendo a tu papá o a tu mamá. Bendícelos. Bendice su economía, bendice su salud. Bendice los años que le quedan. Yo declaro que los años que le quedan a mis papás serán sus mejores años. Hoy declaro que sobre mis papás lo mejor aún está por venir. Y hoy los bendigo. No importa si me hicieron o no me hicieron, si estuvieron ahí o no estuvieron, hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Y santo, santo, santo. Y como padres, Dios, enséñanos a ser padres, porque nadie nace aprendido. Señor, esto se aprende. Y quiero que los padres hoy tomen decisiones y digan conmigo: a partir de hoy bendeciré a mis hijos. Digan conmigo: voy a dejarles a mis hijos un legado. Un legado. Padre, yo lloro por las familias de esta iglesia. Señor, que el tema de conversación en las familias de este lugar seas tú, Señor. Que lo que se hable sea tu palabra. Que cambiemos la pelea, el insulto, la murmuración
por hablar de ti, de tu grandeza, por meditar en tu palabra. Señor, tu palabra lo dice, enséñaselas a tus hijos, las palabras de Dios, repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y dilo conmigo, en mi casa se hablará la palabra de Dios. Ya no habrá más lugar en mi casa para la queja, para la pelea, para los insultos, para la murmuración. Ahora en mi casa se hablará de tu amor, Señor, de tu perdón, de tu gran misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Y quiero, papás, que bendigan a sus hijos, así no estén acá. Quiero que los bendigan y suelten sobre ellos palabras proféticas. Quiero que nos pongamos en pies. Aleluya, oh, gracias Dios. Y vas a bendecir a tus hijas y a tus hijos. Y si están en el mundo y si están en pecado, tú vas a comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Y vas a empezar a declararlo: mis hijos son siervos de Dios. Mi hija ya no es más una mujer que está en el mundo pecando. Mi hija es una adoradora. Tu hija que ahorita está en el mundo cometiendo un pecado desagradable a los ojos de Dios, Dios te dice hoy: la traeré a mi casa y me servirá. Esto es una palabra para alguien que dice: mi hija está en el mundo, pero Dios te dice hoy: yo morí también por tu hija. Y yo te doy gracias. Y bendigan a sus hijos. Espíritu Santo, yo te doy la gloria. Oro por los que todavía no tienen hijos y se quieren casar, quieren tener hijos, para que tú, Señor, concedas las peticiones de su corazón. Tú has pensado que ya es tarde. Tú has dicho: no, ya es tarde. Pero Dios te dice: no. Voy a conceder ese anhelo de tu corazón. Y pronto, te dice el Señor, pronto verás esa oración respondida. He visto tu corazón. He visto tu actitud de servicio hacia mí. He visto que tu amor por mí no depende de los demás. Y Dios te dice hoy: pronto responderé tu oración y cumpliré el anhelo de tu corazón. En el nombre de Jesús. Señor, que un manto de paz venga sobre cada hogar. Señor, que tu paz reine en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Hoy oro por los matrimonios que se han destruido y te pido que tú los restaures, Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Es posible para ti. Y hoy te damos gracias, Señor. Enséñanos a honrar a nuestros padres, para que nos vaya bien. Enséñanos, Señor, a ser ejemplo para nuestros hijos. Quiero que levantes tus manos, Señor. Oro por estas manos que hoy se levantan. Padre, provéeles para que le dejen herencia a sus hijos. Que no les dejen deudas, Dios. Señor, renunciamos a la deuda. Y hoy declaro, y dilo conmigo: hoy declaro que Dios me proveerá para dejarle una herencia a mis hijos. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra lo dice y hoy lo creo y lo tomo por la fe. Voy a dejarle una herencia a mis hijos. Voy a dejarle un legado a mis hijos. Voy a ser un ejemplo de bendición para mis hijos. Mis hijos me verán orar. Mis hijos me verán leer tu palabra. Mis hijos me verán sirviéndote, Señor. Ese será el ejemplo que le dejaré a mis hijos. En el nombre de Jesús. Y Satanás no podrá dañar su identidad. Y Satanás no podrá tocarlos ni dañarlos. Y hoy le prohíbo a Satanás que toque nuestros hijos, que toque nuestros nietos. Se lo prohíbo, Satanás, en el nombre de Jesús. Mis hijos son de Cristo. En el nombre de Jesús. Mis hijos son de Cristo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya.
Padre, hoy los bendigo, Señor, y te pido, Padre, que los bendigas. Reprendo la deuda, Dios me pone en el corazón que esto va a desaparecer. Padre, yo te pido que en nuestras casas no hayan deudas, que en nuestras casas no hayan cuentas pendientes con otros. Hoy oro por los que tienen deudas, Dios, por las familias que han tenido problemas y han discutido por temas económicos. Hoy oro, Señor, por los padres que no tienen trabajo. Hoy oro por los padres que dicen: no sé cómo proveer porque no tengo trabajo. Señor, pero tú eres el que abre caminos donde no los hay. Tú eres el que abre cerrojos de hierro y abres puertas. Y hoy oro que le proveas a los papás de este lugar, Señor, para ser proveedores en sus casas, en el nombre de Jesús. Trae provisión a nuestras casas. Trae provisión, Señor. Dales trabajos, ideas. Bendice sus iniciativas de negocio. Bendice sus proyectos, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy reprendo y echo fuera de nuestras casas la ruina, la escasez, la miseria. Hoy renunciamos a tener que estar pidiendo prestado y declaramos: Dios, nosotros no somos personas que tengamos que pedir prestado, sino que prestaremos a muchos, porque tu palabra lo dice, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo sus hijos. Y yo te pido, Dios, que pongas en sus bocas palabras que edifiquen, que construyan, que levanten a sus hijos, a sus padres, en el nombre de Jesús. Y ya para terminar, iglesia, quiero que repitan conmigo esta oración y díganle: Padre, hoy te recibo y hoy reconozco y hoy te veo como mi Padre. Soy hijo del Rey de Reyes, del Todopoderoso, y a ti correré en los momentos de angustia y tú me darás la salida, en el nombre de Jesús. Si alguien nos acompaña por primera vez, yo quisiera pedirle que levante su mano, por favor. No les vamos a hacer nada, tranquilos, démosles un aplauso a ellos. Sígueme. Quiero que por un momento salgan. Vamos a darles un regalo de bienvenida. Una camiseta de la selección brasileña. Los amamos. No se vayan los demás, no se vayan, por favor. Esperen, quédense quietos un momento. Quédense quieticos, por favor. Solo los nuevos salgan, por favor. Estamos cambiando nuestra nueva forma de darles la bienvenida. Démosles otro aplauso a ellos. Que Dios los bendiga. Y ustedes quiero que busquen a alguien y le digan: voy a honrar a mis padres con todo mi corazón. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde.